Iniciamos en un minuto más. Gracias, Duri. Ok, muy buenos días, Dragos, Abraham. Sí, profe, ¿me escucha? Buenos días. Si te escucho perfecto, Dragos. Buenos días. Gabriel Silva. Gabriel. Gabriel Silva. Joaquín Jaque. Buenos días, profe. Hola, Joaquín. José López. Buenos días, profe. Buenos días, José. Juan Pablo Durán. Buenos días. Hola, Juan Pablo, se te escucha muy bajo. ¿Ahí mejor? Ahí mucho mejor. Ya. Hola. Vamos a conversar harto, Juan Pablo. Hay varios que no conversamos mucho la clase pasada, así que yo lo que les pido es que se vayan integrando, vayan opinando, consultando, ¿no? De tal manera de que hagamos bien participativo el curso, ¿no? Y si tienen dudas, ¿no? Plantéenlas sin ningún tipo de reparo, ¿no? Bien, Samuel Norambuena. Buenos días, profe. Hola, Samuel. Ya vemos un grupo bastante numeroso. Bueno, esta es la clase número 3 de mantenimiento industrial. Estamos ya en lo que es o aún estamos en la unidad temática número 1, ¿cierto? Y hoy día corresponde que sigamos hablando un poco de lo que son el contexto, los procesos, o sea, vamos a hablar también de los procesos de mantenimiento, vamos a hablar de modelos de mantenimiento. A mí en el tema, digamos, hoy día, en cuanto a procesos de mantenimiento, vamos a profundizar luego en la unidad temática número 4. Ahí vamos a profundizar más respecto a los procesos. Hoy día los vamos a mencionar a objeto que vamos enriqueciendo vocabulario y que ustedes en la medida que vamos conversando se den cuenta qué es lo que estamos tratando, de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? En cuanto al modelo de mantenimiento, o al modelo de mantención y gestión de activos, es sumamente importante que ustedes ya vayan familiarizando con estos modelos de mantenimiento. Hay otro, junto con el modelo de mantenimiento, aparecen otros, ¿cierto?, que están dentro de este modelo, que es un modelo de 8 pasos prácticamente, que me interesa que ustedes lo identifiquen claramente y vamos a ir haciendo los énfasis al respecto. Y dentro de este mismo modelo de gestión de activos y mantenimiento, nosotros vamos a ir presentando algunos otros modelos relacionados con el modelo de excelencia que se llama, que está relacionado todo con lo que es la administración y la gestión estratégica de lo que es el mantenimiento propiamente tal. Dentro de los modelos ya más operativos,
quizás el más operativo de todo y que también vamos a explicarlo en detalle, es el modelo relacionado con el ciclo de trabajo de mantenimiento, ¿ya? El modelo de gestión de activos y mantenimiento, que es uno que fundamentalmente se desarrolla para todo lo que es el ciclo de vida de los activos, ¿ya? Ese modelo tiene en sí mismo, ¿cierto? Integra todos estos otros modelos y que son el resultado de varios estudios y que lo que se busca con estos modelos de mantenimiento y que es parte central de las 4 tareas que ustedes tienen que desarrollar. Por eso que me interesa que se familiaricen con ello, porque adicionalmente en los 2 certámenes que nosotros tenemos van a aparecer preguntas relacionadas con esto. Y el centro, ¿cierto? El centro del curso se basa en ir desarrollando e ir incorporando los conceptos en cada uno de los 8 pasos que nosotros tenemos estructurado este modelo de mantención y de gestión de activos. Y que también este modelo de mantención y de gestión de activos es parte de una de las normas principales en las cuales también en la actualidad, dentro de lo que ha sido la evolución, ¿cierto?, del mantenimiento en el tiempo, el modelo de gestión de activos va generando una serie de estándares necesarios a objeto de que nosotros podamos diseñar los distintos planes de mantenimiento, los distintos procesos de mantenimiento y también las diferentes estrategias de mantención, a objeto de que nosotros logremos el resultado principal que buscamos en mantenimiento, ¿ya? Entonces, entramos a esa unidad temática, y previo a ingresar, ¿cierto?, en forma, digamos, específica los temas a tratar en la clase de hoy en la mañana, me interesa que hagamos un resumen breve de la clase anterior, y para ello le pediría a Joaquín Jaque si puede hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Distintos distintas aproximaciones donde uno podría acercarse a la mantención. Por ejemplo, la 6M, también se puede hacer un pequeño análisis Pestel. ¿De qué te sirven esos análisis, Joaquín? Bueno, las 6M son para buscar distintas causas específicas para un tal efecto. Por ejemplo, distintas... ¿Cómo se relacionan con los contextos, cómo se relacionan con el mantenimiento? En definitiva, ¿cierto?, cómo se relacionan con la definición que nosotros hicimos de lo que es mantenimiento. ¿Podrías definir mantenimiento en estos momentos, Joaquín? Con la ayuda de todos, eso sí. ¿Ah? Para mí, mantenimiento son acciones que se deben planear, aunque no siempre se planean, también pueden ser correctivas o, o sea, planificadas. Pero ahí tú me estás definiendo los tipos de mantención existentes. Claro, pero al final son distintas formas de asegurar de que el contenimiento, el proceso continúe, mantenga su funcionamiento y no quede... O sea, que el proceso esté operativo. Porque tú, por ejemplo, un proceso operativo se puede dar, ¿cierto?, que una bomba, ¿cuál es la función de una bomba? Impulsar algún fluido. ¿Ah? Impulsar algún fluido. Una bomba tiene que bombear, ¿cierto? Pero basta con que la bomba bombee y ahí estamos bien, es decir, supóngase que tenemos un problema. No, profe, claro,
Por lo que yo sé, la mantención se trata de mantener las funciones de la máquina Por ahí vamos, o sea, con ciertas consideraciones operacionales y bajos estándares. considerando los estándares operacionales, ¿cierto? ¿Cuáles son los Claro, estándares operacionales en una bomba? ¿Ustedes hicieron turbomáquina ya o no? Presión y caudal. Presión y caudal, solamente, porque si yo Altura, necesito, altura. la altura está relacionada con la presión. Eficiencia, La profesor. limpieza del agua. ¿Mm? Eficiencia. Ese podría ser un el peso del indicador, fluido. un indicador, un KPI, ¿cierto? Un indicador. Precisamente hay indicadores de eficiencia. Pero ¿cuál es el otro parámetro operacional? Porque yo puedo tener una bomba que necesita, ¿cierto? Una presión X, ¿cierto? Y también un cierto caudal. Y me está dando el caudal X, me está dando la velocidad Z que yo estoy buscando. ¿Ah? Me está dando Necesito Pérdidas también la de densidad carga, del profe. fluido para ¿Ah? saber el peso que va a tener, la densidad del Perdón. fluido que quiere mover. Ya, pero vamos a bombear agua o un ácido. Pérdidas de carga, profesor. ¿Ah? Pérdidas de carga. El otro aspecto que yo necesito, podríamos medir las pérdidas de carga, pero el otro parámetro importante, ¿cierto?, en una bomba es el tiempo medio entre fallas, el tiempo de funcionamiento. ¿Mm? Porque yo, para que pueda cumplir con la función, ¿cierto?, porque la función tiene que bombear a un cierto caudal, a una cierta presión, y tiene que bombear un cierto tiempo, de tal manera que yo pueda cumplir con una función, por ejemplo, que yo tengo proyectada, de evacuación de fluidos desde un estanque o el relleno de un estanque propiamente tal. Entonces, los parámetros fundamentales y de los cuales uno se preocupa, ¿cierto?, que no haya una pérdida de función, es el caudal, la presión, ¿ya? Y también el tiempo medio entre fallas. Y particularmente el tiempo, porque el tiempo medio entre fallas es un promedio que yo busco, pero particularmente como parámetros operacionales son en mediciones que uno hace en un tiempo bien específico. ¿Ya? Por lo tanto, el parámetro que yo es el tiempo de funcionamiento de la bomba. Y ese tiempo de funcionamiento está muy relacionado con el tiempo medio entre fallas. Cuando yo tengo un tiempo medio entre fallas que es más bajo que el que yo requiero, yo lo que voy a necesitar, ¿cierto?, es analizar esa falla. Porque no voy a estar, puede que esté operando, ¿no?, y me va a operar un tiempo menor, en vez de operarme 28 horas de manera, perdón, 28 horas de manera continua, la bomba me está operando 20 horas de forma continua, y de ahí se presentan fallas. ¿No? Y las fallas tienen un tiempo de reparación. ¿Ya? Y si yo requiera muchas veces, o sea, si las bombas, particularmente algún tipo de bomba, ¿cierto?, en un contexto operacional, es imposible que me funcionen las 28 horas, yo lo que tengo que buscar a lo mejor un proceso con una bomba en paralelo o con una bomba en stand-by, con un sistema en stand-by, con una configuración en stand-by, de tal manera que yo asegure la confiabilidad operacional del sistema. Y la confiabilidad operacional está relacionada con que yo pueda cumplir la función. Y así todos los equipos. O sea, la definición del mantenimiento es que yo tengo que cumplir, ¿cierto? O tengo que mantener las funciones de acuerdo a los estándares operacionales que está considerando la promesa o el resultado que me están pidiendo, pero adicionalmente en el contexto operacional correspondiente. Y también considerando muchas veces los aspectos globales donde está inserto el proceso industrial. Pero la definición del mantenimiento es que yo tengo que cumplir las funciones
de acuerdo a los estándares operacionales que están comprometidos, ¿cierto?, para alcanzar los objetivos y los resultados en el contexto operacional correspondiente. ¿Se entendió eso, Joaquín? Sí. Ahora, cuando yo hablo de funciones, ¿cuáles son? O continúa, por favor, tú con el resumen. Joaquín. Sí. Bueno, hablando del contexto en el cual una máquina debe operar, donde pueden surgir distintas fuentes de falla, es donde aparecen las CIM, para generar una lista de posibles causas que den con la raíz de la falla, y así uno puede hacer mejoras continuas en el punto más Las, crítico, las y se puede CIM, al siguiente punto. Joaquín, nos sirven para identificar qué aspectos revisar en este contexto operacional. Gracias, Joaquín. Marcos, ¿te acuerdas cuáles son las CIM? Sí, creo que era eh, maquinaria, materiales, eh, oh, se me olvidó Nunca mano de obra. nunca olvidarse que el principal factor productivo, ¿cierto?, en toda labor empresarial son las personas. Y las personas, cuando hablamos de las CIM, las asociamos a lo que son mano de obra. ¿Ya? Ujú. ¿Ok? ¿No Sí, te hasta acuerdas? tenía tres materiales, mano de obra, maquinaria y medio ambiente, creo. ¿Cómo relacionas tú el contexto operacional con las personas? ¿Cómo Mm, podrías hacer ese análisis de contexto tú? puede ser un poco con la capacitación y quizá el mal uso que le puedan dar, que pueda generar una falla dentro del proceso operativo. ¿Ya? Pero lo primero, cuando yo defino el contexto operacional, digo, ¿cierto? Estoy hablando, podría hablar de una empresa, primero, una empresa que está destinada a la fabricación de productos, ¿ya? Cuando yo tengo una empresa que está dedicada a la fabricación de productos, ¿sí?, puedo tener una empresa que está también dedicada a lo que son los procesos, a procesos de producción, ¿cierto?, que también Ujú. generan un producto, pero son, y también puedo tener empresas relacionadas con el servicio. Si yo tengo una empresa, ¿cierto?, que dentro que para definir el contexto está una empresa de productos de carácter tecnológico, tendrá las mismas características las personas que aquellas que van a producir eh, los servicios tecnológicos o servicio a lo que es tecnología. Las personas, Mm, cuando yo incorporo el concepto personas como el primer elemento de análisis, yo tengo que darme cuenta qué tipo de empresa es la que estas personas van a trabajar. Si son empresas agrícolas, ¿cierto?, evidentemente tienen que ser personas, ¿ah?, que estén relacionadas con este mundo agrícola, ¿sí?, claro. profesionales que conozcan del mundo de la agricultura, ¿ya? Y es por eso que muchas veces un ingeniero mecánico podría irse a trabajar a una empresa de carácter agrícola, pero evidentemente que en la parte productiva de una empresa agrícola, el que va a hacer de alguna manera los mayores aportes va a ser un ingeniero agrónomo, ¿ya? Y así con los diferentes niveles de profesionales y técnicos, ¿ya? Entonces, si es una empresa agrícola, el nivel de competencias del punto de vista de innovación o del punto de vista tecnológico es lo mismo que una empresa, ¿cierto?, que se dedica al diseño de tecnologías como por ejemplo los celulares, como por ejemplo, ¿cierto?, toda esta nueva tecnología
asociada, ¿cierto?, a la industria 4.0. No, claramente en Son algunos se diferentes, necesita ¿cierto? un nivel de expertise mayor. Pudiera que sea así, pero los perfiles de las personas van a ser diferentes, ¿ya? Ah, claro, también. Ujú. Evidentemente que yo tengo que, para eso, definir también características relacionadas con el nivel de conocimiento, y eso tiene que ver con los estudios profesionales o técnicos que hagan las personas, que tengan las personas que van a estar en este tipo de empresas. También, ¿cierto? Muchas veces, dependiendo también de la actividad o del proceso industrial que se requieren de habilidades diferentes, ¿ya? Se requieren de habilidades distintas, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en la industria, digamos, relacionadas con la parte artística o la parte deportiva, ¿cierto? Que si lo podemos denominar industria, los talentos y las habilidades que se requieren son distintas a los talentos y habilidades que se requieren, ¿cierto?, en algunos procesos industriales de alta tecnología o en aquellos donde la industria 4.0 ya está muy presente, ¿ya? Es decir, yo puedo tener para un tipo de industrias personas muy hábiles y muy talentosas, pero lo llevo, ¿cierto?, a otro tipo de industria y ese tipo de personas a mí no me van a servir, ¿no? Entonces, las competencias son los conocimientos, las habilidades, pero también son la motivación, ¿no? Entonces, el tipo de motivación que requieren las personas, ¿cierto?, que están en una actividad del tipo industrial o en una actividad del tipo artístico, recreativo, o un deporte, son diferentes, ¿no? Entonces, por eso que yo tengo que ir analizando cómo influyen, ¿cierto? Y cuáles son los perfiles y las características que deben tener las personas, ¿no?, para que puedan eh, definitivamente lograr los resultados en el tipo de proceso industrial que yo ando buscando desarrollar, ¿ya? Por lo tanto, las Ujú. personas son muy importantes. Ustedes ven ahí en la slide que está presente, que aparece, ¿cierto? Y eso el tipo de industria, en el contexto industrial de la primera generación, en la industria de la primera generación, fundamentalmente la industria de primera generación es cuando aparecen las máquinas a vapor y aparecen los telares industriales, en que en definitiva, ¿cierto?, el tipo de mantención que se hacía era netamente del tipo correctivo, es decir, el sistema fallaba y el mantenedor industrial, que muchas veces dependía, y generalmente en esos tiempos el mantenedor industrial era un apoyo a las operaciones, ¿ya? Y dentro de su organigrama o dentro de la importancia que tenía mantenimiento en la estructura estratégica de la empresa era muy baja. Por lo tanto, ese mantenedor, ¿qué es lo que hacía? Es el hombrecito, ¿cierto?, que iba con su paletín, su alambrito, un par de tornillos, el martillo y algún tipo de llave que le servía, llave y destornillador. Su labor era, ¿cierto?, ir a reparar. Inclusive el concepto de mantenimiento ya viene a aparecer de mantenimiento asociado, ¿cierto?, a lo que es el mantenimiento de la función, aparece por ahí por los años 40, 45, que algo les comenté en relación a lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial es donde aparecen mayores exigencias ya para los procesos productivos. Por lo tanto, el contexto operacional donde está una industria, ¿cierto?, el nivel de madurez que existe en una industria, da lugar, ¿cierto?, al tipo de mantenimiento y a las características que va a tener el mantenimiento en la industria, al perfil de personas que yo requiero desde el punto de vista de conocimiento, habilidades y entrenamiento, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo del contexto operacional relacionado con la mano de obra, tengo que tenerlo bien claro, ¿ya? También ese contexto operacional relacionado con la mano de obra a mí me puede afectar desde el punto de vista de las fallas del mantenimiento, o me puede afectar, o el concepto que él puede tener, ¿cierto?,
pudiera estar relacionado con lo que conversábamos recién. Oye, la máquina ve que está en movimiento, la máquina está operando, pero hoy en día mi tema no es que la máquina opere, no es que la máquina esté limpia, bien pintada. Yo lo que requiero es que la máquina funcione, ¿ya? Y para que funcione, la máquina tiene que cumplir con ciertos estándares operacionales en el contexto operacional que yo estoy analizando. ¿Queda claro ahí? Estábamos conversando con Marco. Sí, conmigo. ¿Te quedó claro, Marco? Sí, profe, me quedó súper claro. ¿Ya? ¿Podrías dejar porque hablamos de la 6M, la mano de obra? Sí. ¿Cuál crees tú que vendría y conviene analizar ahora en estos momentos? ¿Cuál crees tú, Marco? En base a lo que estábamos conversando, y podría ser maquinaria, dado La que viene con un maquinaria, poco de la maquinaria, mano con, artefacto, equipo. claro. Gabriel, ¿qué podrías decir en cuanto a la maquinaria y el contexto operacional? ¿A qué se refiere, profe? Disculpe. Vamos identificando, ¿cierto?, el contexto operacional, que el contexto operacional es muy importante para lo que es el mantenimiento, ¿ya? Por lo tanto, si el contexto operacional es importante para el mantenimiento, ¿cierto?, a lo que yo le hago mantenimiento es a las maquinarias, a los artefactos y a los equipos. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de que la maquinaria es parte de ese contexto operacional. Por lo Claro. tanto, ¿qué podrías tú decir la relación entre la máquina y un contexto operacional determinado? ¿Qué se te ocurre que qué podrías analizar? Refiriéndose a la máquina a la cual estamos haciendo mantenimiento, igual es parte de lo principal dentro del contexto operacional. Debemos conocer los propios parámetros a los cuales debe trabajar la máquina para ver el ¿Sí? tipo de mantenimiento que se le va a hacer. Las tecnologías que están presentes, ¿cierto? No cualquier tecnología funciona en el contexto operacional determinado, ¿no? Fíjense que el ejemplo más clásico tiene que ver con el tema de los sistemas de bombeo. Un sistema de bombeo, ¿cierto?, para los que están acá próximos al puerto de Valparaíso, no es lo mismo como sus parámetros operacionales y su modo de funcionamiento, ¿ya?, a un sistema de bombeo que está trabajando a 4.500 metros de altura, ¿cierto?, en Coyahuasi. ¿Ya? Los comportamientos son distintos, las máquinas son distintas. Entonces, yo muchas veces el contexto operacional, yo tengo que relacionarlo con el tipo de capacidades que tiene la maquinaria para desenvolverse y desempeñarse, ¿cierto?, de acuerdo a los parámetros operacionales que yo necesito a nivel de mar o a un nivel de altura como son los 4.500 metros. Ustedes saben, ¿cierto?, que a 4.500 metros de altura, las presiones que yo puedo alcanzar son muy distintas para un sistema de bombeo de similares características al que yo puedo tener a nivel de mar. El comportamiento en la altura de los motores de combustión interna es muy diferente, ¿cierto?, a nivel de mar y a nivel de las alturas geográficas, ¿no? Gabriel, estamos conversando con Gabriel, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, Gabriel, te das cuenta que el contexto operacional donde estoy operando yo me genera condiciones y parámetros operacionales que son diferentes. Lo mismo, ¿cierto?, si yo estoy hablando de motores que están funcionando al interior de un túnel. La falta muchas veces de oxígeno que hay al interior de un La túnel, existencia de polvo también, la mugre alrededor, todo la presencia de polvo afectando. es fundamental, ¿cierto?, para lo que es el tiempo medio entre fallas de los equipos. Los Y en equipos, el caso ¿cierto? de bombas, como estamos hablando también, si cambiándole el tipo de fluido, también cambia harto los parámetros operacionales. Bueno, ahí tú tienes la máquina con el contexto operacional, porque es distinto estar bombeando, ¿cierto?, algún tipo de ácido a estar bombeando agua. Totalmente.
Entonces, el contexto operacional y la máquina es sumamente relevante, ¿cierto? Que yo pueda establecerlo claramente, porque después tengo que hacer los análisis correspondientes para poder también hacer, ¿cierto? Y poder tomar, inclusive para poder hacer evaluaciones respecto a la criticidad que tiene cada uno de los equipos respecto a las fallas que pueden ocurrir. Porque tú muy bien lo dijiste, depende del tipo de líquido. Si yo estoy bombeando, ¿cierto? A igual presión, a igual presión, a igual caudal y al mismo tiempo, es muy distinto, ¿cierto? El comportamiento que va a tener una bomba si yo estoy bombeando agua, ¿ya? O estoy bombeando ácido, ¿ya? Y si las alturas, ¿cierto? Por mucho que las alturas y el contexto operacional ambiental sean similares, el comportamiento del equipo dentro de ese contexto operacional va a ser distinto porque estoy bombeando distintos tipos de fluidos. Entonces yo tengo que ir para mantener las funciones, yo tengo que ir estableciendo ese contexto operacional. Y para establecer ese contexto operacional, y la 6M es una regla del tipo mnemotécnica, nomás que uno pudiera tener a efecto de hacer un análisis. Uno podría inclusive, en vez de hablar de 6M, podría hablar podría hablar de las 9M, porque también están como parte del análisis contextual en que uno integre un par de M más. ¿Ya? Pero las más conocidas y las 6M, que son las que ustedes han trabajado en calidad, son la mano de obra, la maquinaria. ¿Cuál otra tenemos, Gabriel? Para que... Las mediciones, el material, y Ya, tengo money, considerando el dinero, porque lo había visto en una parte en inglés. sí, puede ser. Por eso te digo, uno podría integrar otras M más. Y money, ¿a qué es lo que se refiere? A los presupuestos. Es distinto que yo tenga un presupuesto de mantenimiento, ¿cierto? En una empresa u otra. Porque va a depender también del grado de madurez que tenga el mantenimiento para ver cuáles son los presupuestos. Lo tradicional, por ejemplo, en empresas mineras es que el nivel de mantenimiento, los costos de mantención sean alrededor del 25% de los costos de producción. Pero en una empresa petrolera, donde los riesgos son mayores, o en una empresa química, donde los riesgos son mayores, e inclusive las tácticas de mantenimiento son tácticas relacionadas con la industria química, los costos de mantención muchas veces llegan a ser hasta el 40 o más por ciento de los costos de producción. ¿Por qué? Porque yo en la industria química tengo que asegurarme, ¿cierto?, que no existan fallas, porque si hay fallas en la industria química, normalmente las consecuencias son inclusive peores que en la industria del petróleo, son más catastróficas. ¿Ya? Por eso que la industria del petróleo es una industria que, si bien se denomina minera, hay muchos procesos que son netamente químicos, ¿ya? Igual que la industria del metanol, Metanex, que nosotros tenemos una empresa de producción de metanol que está en Punta Arenas, la región de Magallanes. Entonces, dependiendo de los contextos operacionales, ¿cierto? Yo tengo que buscar los parámetros operacionales para que las funciones se mantengan. No basta con que el equipo opere, ¿no? Entonces, el money, claro que podría ser, pero el money no está dentro de las 6M. No sé si te acuerdas de alguna otra de las M, medio ambiente, mano de obra, Medio ambiente. maquinaria, medio ambiente. ¿Influirá el medio ambiente en el contexto operacional? Ya dimos un ejemplo ya, la altura geográfica. Claro, la diferencia de altura y no solo, por ejemplo, en cuanto al bombeo de agua, la propia diferencia de altura, porque no tiene que ser necesariamente respecto al nivel del mar. Puede Pero incluso el medio ambiente o las condiciones geográficas ambientales influyen, y eso ya lo la determinamos, ¿cierto? temperatura también.
Es un punto que... ¿Qué otra cosa se te ocurre, por ejemplo? Las mediciones. No de las M, sino que Ya. relacionados con el medio ambiente. Tú también creo que lo señalaste, o sea, si estamos estamos en un túnel o estamos hablando de que el contexto operacional es una minería subterránea. Alguien lo señaló, el polvo. ¿Mm? La La temperatura. humedad. ¿Ah? La temperatura en clima excesivamente frío. Hay que tener en consideración la contracción del material, Bueno, las temperaturas. la temperatura de Perfecto. trabajo. ¿Mm? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quisieron invadir Rusia. ¿Por qué fracasaron? Porque no consideraron el entorno, no consideraron el medio ambiente. Y como tú bien lo señalabas, los materiales, ¿cierto?, con los cuales fueron diseñados que con digamos, un contexto ambiental y operacional tradicional, los materiales tenían un excelente comportamiento. Sin embargo, ¿cierto?, en esta invasión a Rusia, la falla de materiales llevó prácticamente al fracaso y a la pérdida, a perder la guerra con Rusia por parte de los alemanes. Entonces, las temperaturas, el polvo, el medio ambiente, el comportamiento de los equipos, de los artefactos o de los procesos industriales será igual en un ambiente salino a un ambiente, digamos, donde no tengo la presencia de sal. No, aumenta los No niveles es de lo corrosión mismo, la sal. no es lo mismo, es diferente. ¿Mm? Entonces, el contexto operacional y el medio ambiente está claramente, ¿cierto? Cuando yo tengo ambientes que son contaminantes, ¿cómo afecta ese contexto, ¿cierto?, también a las personas? ¿Mm? Entonces, ¿el medio ambiente influye en las operaciones? Claro que influye en las operaciones. Muchas veces, producto del medio ambiente, las personas tienen que usar elementos o equipos de protección personal, lo que hace, ¿cierto?, que las personas, por un lado, pierdan habilidades, las personas también pierdan motivación, es decir, la gente se va a agotar más, se va a estresar más, por lo tanto, los planes de mantención, las actividades de mantenimiento tienen que tener ciertas características bien especiales. Ejemplo que yo les hablé, en Coyahuasi, la gente que trabaja 4x4, que está de lunes a viernes, ¿ya? Normalmente los planes de mantención, sobre todo mantenimientos que requieren de mucha concentración, no se hace ninguno cuando la gente recién llega. ¿Por qué? Porque si se trata de mantenimientos que son delicados, que requieren de concentración y requieren de algún esfuerzo mayor, las personas no llegan adaptados ambientalmente por los efectos que tiene la altura de mareo, cansancio, desconcentración. Por lo tanto, mi planificación del mantenimiento, de acuerdo a ese medio ambiente, tiene que ser pensando en las personas. Y todas las grandes mantenciones yo las hago cuando ya la persona se ha logrado habituar a ese ambiente de altura, de falta de oxígeno y todas las condiciones que ahí se generan. Entonces, me había mencionado Gabriel el tema de las mediciones. Drago, ¿cómo asocias tú el contexto operacional con el tema de las mediciones? Entendí es que una correcta medición nos va a llevar a una correcta decisión de cómo está el tema del medio ambiente, del entorno o de los maquinarios también. Si tenemos una mala medición, no vamos a ver bien el contexto en el que estamos. ¿Cómo las mediciones, ¿cierto?, pueden estar afectadas por los instrumentos? ¿Cierto? Puede ser un instrumento mal calibrado también. Puede ser, bueno, la mala calibración de instrumentos, y de ahí empiezo a relacionar también por malos métodos de calibración o porque las personas no tienen la capacidad para calibrar,
evidentemente, si ustedes se fijan, el contexto operacional, es decir, el tipo persona, el tipo de instrumento, el tipo de ambiente donde están, me pueden afectar las mediciones. También he visto en máquinas ¿Mm? que fallan sensores y al fallar un sensor, la máquina como trabaja No sola. te estoy escuchando bien, Drago. Que se he visto en máquinas más automatizadas que fallan los sensores. Entonces la máquina al trabajar sola y tiene un sensor malo, pues se puede romper ella misma, o entra algo más grande, o sale algún material de otra dimensión, cosas así. Hoy día la industria de cuarta generación tiene mucho instrumental y se hacen muchas mediciones que son en línea. ¿Mm? Entonces, la persona no está presente, por lo tanto, muchas veces no conoce las variaciones de medio ambiente que pueden afectar las mediciones. ¿Mm? Un instrumento, ¿cierto? Muchas veces a bajas o altas temperaturas tiene, debido a dilataciones que pueden estar presentes o a condiciones que pueden hacer variar las mediciones, pueden afectar, ¿cierto?, las mediciones. Por lo tanto, y las mediciones me pueden llevar, ¿cierto?, a que yo pueda hacer una evaluación o un análisis erróneo con respecto al cumplimiento de las funciones, o que algún artefacto, algún repuesto, algún componente tenga comportamientos distintos y yo estoy haciendo mediciones que no son, que están asociadas a malas calibraciones o están asociadas a variaciones de temperatura o medioambientales que hay en el tema. Entonces, las mediciones y el contexto operacional están muy relacionados. Gracias, Drago. José López. Sí. ¿Qué otra M ve usted que está faltando? Medio ambiente, materia prima. Hablamos. Los materiales. ¿Qué Sí. opinas de los materiales? Inclusive yo ya di el ejemplo, ¿cierto? Del tema de cómo el funcionamiento de la bomba, ¿cierto? Que pueden operar con materiales diferentes y eso igual afectaba al... Sí, pero el caso particular de materiales que están construidos, los equipos, las maquinarias o los artefactos, están relacionados con el contexto operacional y que yo logre el funcionamiento. Sí, también. Por ejemplo, no sé, pues, si las estructuras se hacen con un material diferente, igual pueden colapsar después con los pesos. Entonces, podemos ver que los materiales, ¿cierto?, se comportan diferentes bajo condiciones ambientales distintas de temperatura, bajo condiciones, los materiales también tienen comportamientos diferentes relacionados con en un contexto operacional donde hay presente ondas expansivas. En la minería, ¿cierto?, hay muchas ondas expansivas producto de las tronaduras que se realizan. Y esas ondas expansivas pueden llegar a dañar los materiales. Entonces va a depender del tipo de material que yo yo requiero para el contexto operacional más adecuado. La industria del alimento, ¿qué características requieren los materiales con que yo desarrollo los distintos, o que diseño los distintos equipos, los procesos productivos? En la industria del alimento, José. Siento que quizás no deberían tener como tanta resistencia o tanto cuidado en comparación a industrias como la minería, algo así. Pero es tema de resistencia particular. La industria del alimento se rige por una serie de normas bien particulares, ¿eh? Y yo aquí aprovecho de darle el aviso. En la industria del alimento muchas veces exigen conocimientos de ciertas normas, ¿ya?, que en la ingeniería mecánica nosotros no las estudiamos. Pero si estamos hablando de un contexto operacional donde está presente la industria, el tipo de materiales que se utilizan, inclusive hasta el tipo de lubricante que se utiliza en los procesos industriales, tiene que ser bien especial, a objeto de que no contamine los alimentos particularmente. Esa es la principal preocupación que uno debe tener. ¿Ya? Ya. Entonces, los materiales y el contexto operacional, ¿ya?, tienen que ser algo que yo debo estar considerando para poder identificar los riesgos de falla
que puedan afectar la función, ¿cierto? Que son un riesgo para la función, y a objeto que también esta función, o que esta, a objeto que también pueda cumplir los estándares operacionales que a mí me están solicitando, que la promesa que yo he hecho a los dueños la pueda cumplir, porque ustedes lo vamos a ver más adelante, nosotros nos comprometemos con ciertos resultados, con ciertas estrategias, y esas prioridades que tiene la empresa de resultados con sus estrategias, ¿ya? Nosotros como mantenimiento nos hacemos cargo de esas prioridades, ¿ya? Nosotros como mantenimiento nunca tenemos estrategias para nosotros mismos, sino que nosotros nos hacemos cargo, ¿ya?, de las estrategias que diseña la empresa para cumplir sus resultados y dar lugar, ¿cierto?, también al cumplimiento de la promesa. Falta otra M+, pero ese es el análisis, para eso sirve el análisis de contexto operacional, ¿ya? Beatriz. Sí, profe. Hola. ¿Alguna acotación, alguna duda con respecto al tema de contexto operacional? No, o sea, faltó método, ¿o no? Faltó método, es que no quise seguir porque he profundizado mucho, y esto es parte de lo que es el resumen de la clase anterior. Me interesa para que aprendan a hacer los análisis, por eso que me tomé un tiempo mayor que el necesario, pero no voy a... El método yo lo puedo analizar de esa misma forma, Beatriz. Pero Ya. adicionalmente, para lo que es la estrategia de la empresa, ¿cierto? Y la estrategia se desarrolla en base a los resultados que yo requiero de largo plazo. La estrategia está muy relacionada con aspectos de lograr o buscar alcanzar lo que es la misión y la visión que tiene la empresa, ¿ya? Y ahí, ¿cuáles son, qué tipo de contexto el que tengo que analizar? En relación a los métodos, A la estrategia. yo, ¿Qué estrategia tiene que tomar la empresa, cierto? Ahora, de esa estrategia se cuelga mantenimiento. Mantenimiento particularmente le hace mucho énfasis a lo que es el contexto operacional. ¿Cuál es el contexto que tiene que considerar la empresa para el desarrollo de su estrategia, para el desarrollo de sus planes estratégicos? ¿Cuáles son las tareas que tiene que desarrollar para lograr, ¿cierto?, alcanzar las metas de largo plazo? Beatriz. sí. Lo mencioné también en la clase, esto es parte de la clase pasada también. El PESTEL, el FODA, ¿ya? Pero el contexto operacional global, para el contexto operacional global, yo les he dicho, usen el PESTEL. El PESTEL, ¿qué es lo que hace? También es un acrónimo que lo que busca, ¿cierto? Lo que busca es hacer esta identificación del contexto global en base a lo político, que es la P de PESTEL, en base a lo económico, que es la E del PESTEL, lo social. ¿Cuáles son las otras tres? ¿Te acuerdas, Beatriz? E era de ambiente, o sea, environment, y L de legal. L de legal, sí. De legal, o en inglés es law, ¿no? Es un acrónimo que también está en inglés, pero que es fácil asociarlo también al inglés solamente considerando la última E de environment, ¿eh? Que es medio ambiente. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? Sí. Entonces, Gracias. cuando yo quiero hacer este análisis estratégico, tengo que ver el escenario político en que yo estoy, ¿cierto? Tengo que ver el escenario económico. Ahora, cuando yo hablo de político, lo político abarca inclusive lo económico, porque tengo que ver, oye, ¿cuál es el modelo económico que está, donde se están desarrollando las actividades productivas de la empresa? No es lo mismo, ¿cierto?, estar en un ambiente,
Inclusive fíjense que se ve aquí en un modelo económico como el nuestro, que es de libre mercado, los entornos en las empresas del Estado, como lo es Codelco, ¿ya? Como son las empresas privadas, como puede ser Anglo American, que son empresas prácticamente mineras. Las decisiones de inversión son muy distintas. Los métodos que se utilizan para lo que es la inversión, las políticas de mantenimiento también son diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando que los métodos de financiamiento o las decisiones económicas, ¿ya? Las decisiones económicas para una empresa del Estado, siempre la inversión, ¿cierto? Ya sea en cualquier proceso industrial, la inversión en mantenimiento o para comprar un componente que muchas veces se requiere para tener una mayor confiabilidad operacional, cuesta mucho más en una empresa del Estado, ¿ya? Que en una empresa del tipo privada. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de que el caso particular de Codelco, del ENAP y del mismo Metro, ¿cierto? Las políticas que tienen desde el punto de vista de adquisición de activos, del punto de vista de la inversión, del punto de vista de los gastos, es muy distinta a lo que son las empresas privadas, ¿ya? Por lo tanto, los escenarios políticos, ¿ya?, pueden influir en la política económica, ¿ya?, pueden influir también en las políticas sociales. Fíjense que las inversiones que se hacen muchas veces en empresas como Codelco compiten contra lo que es inversión social. Es decir, si Codelco quiere comprar un molino, ¿cierto?, para su planta concentradora, que es el costo, o quiere parar una planta concentradora o una fundición, una refinería, esas inversiones compiten muchas veces contra gastos sociales, es decir, de que hayan hoy día ciertos planes universales de salud, ¿ya? Entonces, el que compitan este tipo de empresas o este tipo de inversiones entre tener una planta concentradora o tener un plan universal de salud, ¿verdad?, como son el caso hoy día de las vacunas, tiene miradas muy distintas y evaluaciones muy diferentes, a tal punto, ¿cierto?, que las decisiones de inversión de Codelco, muchas veces, o sea, no muchas veces, toda la inversión de equipo, maquinaria o algún proceso industrial en particular, pasan primero por el Ministerio Social. ¿Mm? El Ministerio Social, ¿cierto?, es el que es uno de los que firma la aprobación o el rechazo de algún proyecto de inversión de las industrias que son del Estado. ¿Mm? Entonces, si ustedes empiezan el contexto global, ¿cierto?, de una empresa determinada, y por eso que también el contexto de los mantenimientos es muy distinto desde el punto de vista de lo que es la política económica, desde lo que es la política social, las políticas laborales. ¿Mm? También es muy distinto, ¿cierto?, a una empresa del tipo privada, a las políticas del trabajo, a las políticas laborales que pueden haber en una empresa del Estado. ¿Mm? También desde el punto de vista de los modelos políticos, y es una de las cosas que se da a conversar y se va a discutir en la próxima constitución, si es que hay próxima constitución, ¿ya? Aspectos relacionados con lo que son las políticas laborales, ¿ya? Oye, que el trabajo sea un derecho. ¿Qué significa que el trabajo sea un derecho para una empresa del Estado o para una empresa privada? ¿Mm? ¿Qué significa, cierto, el hecho de que desde el punto de vista laboral, ¿ya? La Constitución diga o se materialice, porque hay muchos que dicen, oye, hay que tener un Estado fuerte. ¿Mm? Otros dicen, oye, hay que tener
una política desde el punto de vista de los privados más fuerte. O sea, hay que tener tanto Estado como sea necesario, ¿m? O tanto mercado como sea necesario. Esa es alguna parada de algunos, y algunos otros dicen, no, el Estado tiene que ser un Estado fuerte. Y eso se va analizando también a la luz de los contextos globales que se van presentando. Una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia, ¿cierto? Que el contexto global, ¿ah? Este contexto global de pandemia que hemos tenido, uno de los países que han tenido mayores éxitos desde el punto de vista de las políticas sanitarias, ¿ya? Y una de las fallas que desde países desarrollados como Francia, España y otros han encontrado en la aplicación de estas políticas sanitarias es que se tenía un Estado muy débil desde el punto de vista de lo que es la infraestructura de lo que son, y desde el punto de vista de lo que son los servicios de salud. ¿Mm? Y es tan así, ¿cierto?, que por lo menos en Chile una de las cosas buenas que se hizo es que se universalizaron los servicios de salud para este tema de la pandemia, es decir, todas las clínicas privadas y todo eso, de alguna manera pasaron a depender del Estado. Todos los servicios sanitarios y de salud pasaron a depender del Estado. Entonces, cuando uno va a desarrollar la estrategia de una empresa, el contexto global, es decir, y para el contexto global que yo les recomiendo, oye, utilicen el tema del PESTEL. ¿Por qué? Porque el PESTEL le dice, oiga, analice el contexto del punto de vista de la empresa, del mantenimiento de la persona, del punto de vista político, del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista tecnológico, y aquí coincide el contexto operacional con en este caso también con medio ambiente, con environment, que está presente. Y el legal, evidentemente también, ¿no? Y el legal muchas veces en muchas empresas, en muchas industrias, también es parte de un contexto operacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el legal tiene que ver con, muchas veces, con aspectos relacionados con niveles de contaminación ambientales, de ruido, también tiene que ver con los aspectos de carácter laboral, es decir, la contratación o no de la mano de obra, cuáles son la contratación paritaria que hay hoy en día, ¿cierto? Aspectos paritarios relacionados con la parte salarial, hombre-mujer. Entonces, ustedes se fijan, la parte legal también puede ser un contexto operacional interesante a analizar. El tema hoy día todo lo relacionado con ISAPRE, FONASA, que son las aseguradoras de salud. Viene una discusión, y que es parte de la discusión que tenemos, ¿ya?, relacionado con la parte de previsión social. ¿Cuánto es el aporte que tienen que hacer las empresas, ya sean empresas privadas o el Estado, a lo que es la parte previsional de los trabajadores? O sea, hoy día estamos viendo, ¿cierto?, que se va a subir a lo menos en un 6% el aporte patronal. ¿Cómo influye ese 6% de aporte patronal en lo que son los costos de la empresa? ¿Cómo influyen, ¿cierto?, en definitiva, con la cantidad de trabajadores que puedo yo tener? ¿O hay una tendencia, cierto, producto que la mano de obra se encarece, a automatizar más los procesos? ¿Cómo se relaciona eso con el tipo de mantenimiento? ¿Ya? José, Juan Pablo Durán, ¿alguna pregunta? ¿Alguna opinión? No. ¿Ah? Profe, una observación. Álvaro Diga. Urra, entonces ¿Ya? lo que como que lo que nos está tratando de decir, como lo que interpreto es como adoptar un modelo de pensamiento a la hora de hacer el mantenimiento o planear la mantención de una empresa. Ustedes tienen que considerar estos aspectos operacionales y globales, tienen que mirarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que van a diseñar los planes de mantenimiento. Y los planes de mantenimiento, si ustedes ven, están sujetos
a todas estas variables, ¿ah? A estos contextos donde nosotros vivimos. ¿Ya? Claro, es Este como contexto. abordar la mantención desde, por ejemplo, el análisis PESTEL, desde todas las áreas que indica el acrónimo. A ver, no son áreas, son dimensiones, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, ¿ya? Lo tecnológico, todos esos aspectos influyen en lo que es la actividad de la empresa. Van a influir en qué tipo de estrategia empresarial, cómo me voy a desenvolver, cómo voy a invertir, cómo tengo que planificar, qué tipo de trabajadores debo tener, cuántos trabajadores, influyen todo eso. Porque todos esos aspectos, ¿cierto?, son parte esencial del contexto global donde está inserta nuestra empresa. Ahora, si yo quiero analizar, si ya me meto propiamente tal en el mantenimiento y quiero generar actividades de mantención que permitan mitigar las fallas que me van a afectar la función, yo tengo que identificar también el contexto operacional. Porque ¿qué es lo que me dice? Oye, y me lo dice en la propia definición del mantenimiento. La definición del mantenimiento lo que me dice es que yo tengo que mantener las funciones considerando los estándares operacionales necesarios para alcanzar los resultados y cumplir la promesa en el contexto operacional que corresponda. Por ahí puede venir una pregunta de certamen interesante. ¿Ya? Así que, Okay, profe. para que nos vamos... Y aparte del contexto, está el contexto global. Ahora, esto nace, y todo este resumen nace de empezar a asociar, ¿cierto?, el mantenimiento con el contexto operacional y los parámetros operacionales, de la definición del mantenimiento. Alguien, Luis Jerez, tú podrías señalarme, y eso también lo conversamos, ¿cuáles son los objetivos del mantenimiento? Que la máquina cumpla sus funciones, manteniendo normas de seguridad adecuadas para el personal, ¿Ya? y que cumpla con las condiciones mínimas del medio ambiente. Condiciones, ya, también, sí. Pero el mantenimiento, ¿tú crees que no busca, por ejemplo, lograr beneficios económicos? Porque acuérdense que la empresa, o sea, el mantenimiento se hace cargo de las prioridades de la empresa. Y una empresa busca rentabilidad, ¿o no? Sí, claro, con un efectivo control de mantenimiento se pueden tener, o sea, se pueden mantener los procesos en normas aceptables y así no tener falla imprevista y así tener costos de ineficiencia asociados a esa falla. Y poder cumplir con las promesas que son de tener los equipos, Del cliente. tener disponibles las funciones de los equipos de tal manera que yo pueda desarrollar un proceso productivo que sea rentable. ¿De acuerdo? Sí. Pero solamente el mantenimiento tiene que preocuparse que estos procesos productivos tengan un tiempo disponible, tengan una disponibilidad adecuada, una confiabilidad adecuada para alcanzar solamente rentabilidad. ¿Es suficiente con eso? ¿Es solamente ese el objetivo de mantención? No, después ya llegan como los factores operacionales ¿Cómo cuáles? como la seguridad de sus trabajadores, de que no hayan fuga o algo que pueda afectar el medio ambiente. De acuerdo, o sea, yo con el mantenimiento busco rentabilidad y busco no afectar el HC. Sí. ¿De acuerdo? No agredir el HC. ¿Solamente eso? Yo les hice una definición la vez pasada y se las expliqué más o menos en detalle.
Les hablé de integridad operacional o excelencia operacional, ¿ya? Los objetivos del mantenimiento tienen como fin contribuir a la empresa con poder entregar la disponibilidad de equipos, instalaciones y artefactos necesarias para que la empresa alcance un nivel de rentabilidad determinada, ¿ya? También, porque no basta solo con la rentabilidad, también mantenimiento, y está dentro de los 4 factores de la integridad operacional, tiene que lograr que sus procesos sean sustentables y sostenibles. Dila también la definición de que sustentable se preocupa, ¿cierto?, de que no se afecte el medio ambiente, considerando que económicamente los procesos de la empresa sean sustentables, económica, es decir, que los procesos se puedan autofinanciar. Y el hecho que sea sostenible habla sobre los recursos. Los procesos industriales tienen que generar rentabilidad sin afectar los recursos, es decir, que los recursos que existan, que están presentes para las generaciones actuales, esos recursos también tienen que estar presentes para las generaciones futuras. Hoy día todos los proyectos de inversión que requieren algún tipo de aprobación ambiental o aprobación estatal, buscan mucho, o sea, no buscan mucho, exigen el cumplimiento de que sean productos sostenibles, procesos sostenibles y servicios que sean sostenibles. Entonces, yo quiero rentabilidad sin afectar la sustentabilidad, sin afectar la sostenibilidad, sin agredir los factores del HSEC. Y adicionalmente, el cuarto factor es que las empresas o la gestión de mantenimiento permita que la empresa mantenga su nivel de competitividad. Y la competitividad tiene otros 3 factores, que es la calidad. El mantenimiento está muy asociado a lo que son la calidad de los productos, la calidad de los procesos y la calidad de los servicios. Entonces, el mantenimiento a través de lo que es la competitividad no tiene que afectar la calidad, tiene que desarrollar procesos que sean productivos, y lo productivo tiene que ver con aspectos relacionados con la eficiencia, con el uso eficiente de lo que es la mano de obra, el uso eficiente del tiempo y el uso eficiente también de los recursos. Y el tercer aspecto relacionado con la competitividad, que es el cuarto factor de la integridad operacional, tiene que ver con la flexibilidad de los procesos. Y hoy en día, ¿cierto?, la flexibilidad de los procesos ha tomado un rol sumamente importante, porque las empresas que no son flexibles, es decir, las empresas que no adecuaron sus procesos productivos para las condiciones actuales, sobre todo las manufactureras, fueron afectadas terriblemente por lo que es la pandemia. Adicionalmente, los cambios culturales, los cambios tecnológicos van afectando también van afectando la flexibilidad. Por lo tanto, cuando yo hago el análisis estratégico para lo que es el alcanzar la visión y la misión de las empresas, yo tengo que estar considerando también todos estos aspectos relacionados con la competitividad, y particularmente la flexibilidad es el que me permite a mí mantenerme en el tiempo. Un ejemplo bien potente de esto está relacionado con la empresa IANSA, y que afortunadamente en este último tiempo yo he visto que se ha revertido la condición. La empresa IANSA es la industria azucarera nacional. ¿Ya? Y la empresa IANSA, que es una empresa privada, ¿ya?, era productora particularmente de azúcar desde lo que era la remolacha, es decir, era una industria del tipo alimenticia. Y hemos visto, o no sé si ustedes
de alguna manera se impactaron o vieron o supieron de la noticia de que IANSA quebró en varias plantas que están al sur de Santiago. La planta Chillán, y hubo otras plantas que también quebraron, pero particularmente la planta de Chillán y la planta que estaba en las cercanías de Talca, se vieron muy afectadas porque ellos siguieron produciendo azúcar. Y los cambios culturales y relacionado también con los cambios, con este cambio cultural en relación a los alimentos, significó, ¿cierto?, de que empezaron a salir los sustitutos que se dice o se decía que eran más saludables, ¿cierto?, como son los endulzantes. Y esos endulzantes coparon parte del mercado, ¿ya? Ahora, la industria azucarera, adicionalmente, como proveedores, tenía todo lo que es la parte industrial relacionada con la remolacha, que es la materia prima para fabricar los azúcares, ¿ya? Y cuando vieron que los niveles de producción fueron cayendo, evidentemente, de azúcar fueron cayendo, esto afectó a la planta, pero también afectó a los agricultores de remolacha y afectó a la industria del transporte de la región donde se desempeñaba, donde tenía sus procesos industriales la planta, y definitivamente eso como consecuencia de una falta de flexibilidad. Hoy he visto con mucha alegría que la empresa IANSA ya no solamente está preocupada del tema del azúcar, sino que se ha diversificado y ha flexibilizado sus procesos para lo que es la producción de alimentos envasados. Yo he visto lentejas, garbanzos, varios garbanzos, lentejas, porotos y otros productos muy similares a lo que es la empresa Guasil, ¿ya? Y la IANSA se diversificó y se diversificó adicionalmente con productos más baratos, ¿ya? Estamos en la hora. Consultas al respecto. Samuel Norambuena. Y con Samuel, si no hay otro, cerramos. Samuel. No, profe. ¿Estamos claros? Sí. El objetivo entonces del mantenimiento es la integridad operacional o la excelencia operacional. Vamos a llegar hasta aquí. Si no hay otra pregunta y nos estamos viendo, ¿Profe? Dígame. Yo tengo una duda, pero sobre la grabación de las clases. Es que estuve buscando la última clase de la semana pasada. No la he subido porque Eso. no he pedido las claves, pero las voy a subir. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, nos vemos en la tarde. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.